con el punto 2 del orden del día respecto al tema antes referido. Muy bien, pues muy buenos días nuevamente y muchas gracias. Y bueno, destacar que en las últimas semanas hemos tenido una actividad muy interesante gracias a las gestiones de Carlos Mesa Gutiérrez, que tuvo un invitado de lujo con nosotros, o mejor dicho, nos allegó un invitado de lujo, que fue Jaime Serrapuche. No forzosamente estoy de acuerdo con lo que fue la gestión de Serrapuche, pero indiscutiblemente de acuerdo o no, fue una de las grandes decisiones torales de la vida del país, así que por mucho que se esté en desacuerdo, pues es un individuo que vale la pena oír y escuchar con respeto y con admiración, ¿no? Es una de las figuras torales. Cuando estaba negociándose el Tratado de Libre Comercio, yo estaba muy cerca de un personaje que nuevamente está hoy de moda gracias a un libro de reciente publicación, que es José Ángel Conchello. Hoy la Sociedad de Geografía y Estadística presenta a las 6 de la tarde, por invitación del subsecretario Hernández Haddad, el libro Secreto Pemex de Leopoldo Mendívil sobre la muerte de Conchello. Y Conchello era el gran crítico de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, haber estado en su momento con el gran crítico y escuchar ahora al gran artífice, pues yo creo que es un lujo que puede darnos la vida difícilmente y que hay que saber aprovechar. Y hay que saber aprovechar con atención y con respeto. Pero además de esos antecedentes, el aspecto más inmediato, a mí me llamó poderosamente la atención que Serrapuche destacara un tópico que yo no he visto destacado mayormente en la prensa. Carlos me dice que sí, que ha leído algunos artículos al respecto. Yo la verdad, cuando se negoció lo oí y tengo los antecedentes pues, de la época de José Ángel Conchello y que son los inspectores laborales. ¿Por qué tengo los antecedentes desde entonces? Porque como le planteé en ese momento yo a Serrapuche en la sesión que tuvimos con él, en esos momentos se planteó por parte de la administración Clinton, que había recién ganado las elecciones, una vez concluidas las negociaciones del Telecán del 94, acuerdos paralelos en materia laboral y energética. Y en esa ocasión, pues algunos de los artículos de Conchello eran precisamente sobre la pérdida de soberanía mexicana por lo que hace a la legislación del trabajo y que inspectores de la relación obrero-patronales extranjeras supervisaran la actividad mexicana. Era uno de sus artículos, por eso es que me atreví a preguntarle en la ocasión que Carlos tuvo bien invitar a Serrapuche, si no había un antecedente en los acuerdos paralelos de esta nueva institución prevista hoy por hoy en el actual TEMEC. Es interesante después porque gracias a nuestro coordinador Ernesto García tuvimos también en fechas muy recientes al ingeniero Alarcón, Ignacio Alarcón se llama, ¿no? Es Ignacio, ¿no? Taico. No, es Ignacio, ¿no? Ignacio, sí. Taico es su Ignacio sobrenombre ya de años. Pero Taico, bueno, por eso. Así que le digan sus amigos, ¿no? Porque eso de Tony Gali y Tere y Paco es de la mediocre ola azul de los 90 que no volverá jamás. Jamás. Entonces, que el estilo hierático a los López Mateos era que al señor presidente se le trataba como una institución. Así es como tiene que ser entre gente seria. Entonces, que le digan así sus allegados. No tenían el radar, esa es la verdad, no tenían el radar el problema de los inspectores laborales. Me lo explico porque yo he visto muy poca prensa escrita al respecto. Insisto que Carlos me dice que él sí ha visto algunos artículos, pero no creo que muy destacados, ¿eh? Bueno, no, o mejor dicho, sí destacados en su contenido, pero que no han prendido en el debate, y eso es muy interesante. El mismo Carlos le hizo al ingeniero Ignacio Alarcón una apreciación y un seguimiento puntual que vale la pena destacar sobre el peso que tiene la industria automotriz en el Producto Interno del país. Y esto es importante para nosotros porque hemos tenido una actividad importante en denunciar aspectos de la industria automotriz, en el caso concreto de Puebla y de la planta de Audi. Y eso nos ha permitido pues instruir el asunto y tener alguna visión al respecto, algún acercamiento de la gran crisis institucional a nivel mundial que tiene la industria automotriz, seguramente derivada del tránsito hacia los nuevos motores de combustión con litio, los nuevos motores eléctricos con litio, dejando atrás la antigua tecnología de la combustión interna. Esta crisis a nivel internacional de la industria automotriz, como lo nos ha tocado ver de cerca, con relativa cercanía
En el caso alemán, pues ha derivado en órdenes de aprehensión en procesos judiciales contra ejecutivos de Volkswagen y de Audi en Alemania por el famoso microchip que altera la emisión de CO2. No es la planta alemana el caso exclusivo, ni es la repercusión sociopolítica sobre Puebla el tópico exclusivo. Nissan en Aguascalientes tiene una historia muy similar por lo que hace a la apropiación ilícita de inmuebles, de especulación inmobiliaria, en el caso de Aguascalientes, de reservas territoriales destinadas a la planta, que posteriormente de manera ilícita se vendieron. En el caso de Puebla, pues son las especulaciones inmobiliarias en la zona de San José Chapa. En el caso de Nissan no hay acusaciones de microchips que alteran el CO2, pero hay un intenso litigio por la fusión con la planta, con la firma Renault, que ha llevado al director general de Nissan a refugiarse en Líbano, ya que tiene la triple nacionalidad, francesa, brasileira y libanesa, ante litigios en Kioto, en Tokio, pues muy graves sobre la estructura, el control de la estructura corporativa de la compañía. Entonces, esto no es, son casos aislados que reflejan una crisis de fondo, y una crisis de fondo que pues tiene una repercusión geopolítica muy concreta. Como lo veníamos diciendo desde que empezamos a abordar el caso de Audi, en esa ocasión lo decíamos como una hipótesis. Hoy no es una hipótesis, hoy ya sabemos que así es. En la planta de Volkswagen hay fuertes inversiones chinas. Y China está en medio, por lo tanto, del conflicto comercial con los Estados Unidos. Está enfrascada en un conflicto comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Así que eso nos convierte a nosotros en epicentro, pues, de un conflicto y un choque de trenes terrible entre China y los Estados Unidos. Nos convierte a nosotros aquí en Puebla. Por lo tanto, hay que esperar que estos inspectores laborales tengan una gran presencia activa entre nosotros, dada la declaración para mí sorpresiva que nos hizo el doctor Jaime Serrapuche, en el sentido de que Kamala Harris pues no es partidaria del libre comercio. Aquí entre nosotros yo tampoco, pero bueno, yo no importo, pero Kamala Harris sí. Kamala Harris no es partidaria del libre comercio. Entonces vamos a tener repercusiones muy claras y muy directas entre nosotros, en donde estos funcionarios laborales van a tener pues una intromisión de carácter proteccionista muy clara. La planta de Volkswagen, concretamente, hoy por hoy Audi todavía no, se ha caracterizado por tener una serie de proveedores. Proveedores que, bueno, en buen derecho civil son un acto simulado, porque en realidad el único cliente que tienen es la propia planta de Volkswagen. O sea, en realidad son parte integrante de la planta de Volkswagen, que se deslocalizan para restando así presión laboral y fiscal sobre la compañía. Eso es un acto simulado, eso es un delito fiscal. Pero bueno, el caso es por hoy estas compañías que se ubican única y exclusivamente a ser proveedoras de la planta, por eso es que es un acto simulado, muy probablemente afronten el caso que nos decía Ignacio Alarcón en la sesión pasada, ¿no? Los acuerdos obrero-patronales para disminuir el pago del aguinaldo o para posponerlo. Difícilmente creo que estos acuerdos lleguen a la planta de Volkswagen o de Audi. Seguramente Audi y Volkswagen pagará completo el aguinaldo. Pero en estas empresas que son surtidoras y que son proveedoras, muy probablemente se dé. Y ahí tiene un campo fértil medidas proteccionistas por parte de estos inspectores fiscales. Otra persona con la que yo platicaba por aquellos ayeres en los que el doctor Serrapuche encabezaba las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, era, en paz descanse, bueno, él no era creyente, pero en paz descanse, el abogado laboralista Juan Ortega Arenas, una figura destacada en la más extrema de las izquierdas mexicanas, un sindicalista de muchos años. Su padre fue presidente de la Suprema Corte, había con Plutarco Elías Calles, don Joaquín Ortega, hacía por aquellos, me platicaba a mí en lo personal, una consideración muy interesante sobre las diferencias y que van a tener un juego y un papel preponderante en el ejercicio de estos inspectores laborales. La diferencia que hay entre la legislación laboral mexicana y la estadounidense datan más o menos de la misma época.
la Wagner Act de 1906, expedida por el acto público, es ley del Congreso en el medio anglo-norteamericano. La Wagner Act, Wagner fue el autor del proyecto, es del año de 1936. Para nosotros el proyecto Portes Gil es de 1931. En 1931 se reforma la Constitución mexicana porque originalmente reglamentar el artículo 123 correspondía a las legislaturas de los estados. En 1931 se federaliza y lo que se hace es expedir la primera ley federal mexicana de la materia, que está a cargo del expresidente o todavía presidente en funciones, Emilio Portes Gil, por aquello de que un interinato de unos cuantos meses era una mediocridad. Pues es el presidente más destacado que ha tenido México en toda su historia, por lo menos en el siglo XX. Portes Gil lo que hace, ojo, para entronizar esta ley del trabajo, es traducir al español el Código di Lavoro de Benito Mussolini. Entonces, la diferencia entre el proyecto Portes Gil y la Wagner Act es una ley liberal frente a una ley fascista, frente a una ley de corporativa, que es lo que es la Ley Federal del Trabajo mexicana, ya que el proyecto Portes Gil en 1970 lo que hizo fue simplemente ampliarse. La legislación antes de 1931 era equivalente, similar a o las legislaciones eran más o menos equivalentes a la Wagner Act. Hay el famoso anécdota que se cuenta de un encuentro entre el presidente Harald se llamaba, ¿no? Hoover y Samuel Gompers. Samuel Gompers le dice, ¿no se acuerda usted que está hablando con el presidente de la American Federation of Labor? Y el presidente Hoover le contesta, y no se olvide usted que está hablando con el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué nos dice esta anécdota? El poder propio que tiene el sindicato. La fuerza sindical es propia y autónoma, no depende del poder público, a diferencia de lo que sucede con el sistema de registros propio de la legislación de Mussolini, que es la que adaptó entre nosotros Portes Gil, y donde convierte a los líderes sindicales en agentes gubernamentales. No quiere decir que bajo la Wagner no haya corrupción, es más, yo creo que es infinitamente más grave la corrupción que puede verse, por lo menos para la clase media norteamericana, en un líder como Hoffa. A mí no me cae tan mal Hoffa, no creo yo en esa imagen de Hoffa, pero bueno, es la imagen que hay que, para ser decente, hay que repetir como loro. Es una gran corrupción, quizás mucho mayor que la de cualquier líder sindical mexicano, pero es de una fuerza con una base social propia, no depende del poder público. Esa es la diferencia que destacaba Juan Ortega Arenas, y Juan Ortega Arenas nos decía que el camino de México estaba forzosamente por la libertad sindical, por la libertad de asociación sindical, o sea, por el esquema de la Wagner Act. Pero bueno, esa era filosofía de él, y lo que viene a cuento es que este cambio, esta disyuntiva de criterios de ratio legis, para decirlo de manera muy técnica y precisa, entre un ordenamiento y otro, va a animar la actuación o va a estar presente en la actuación de estos inspectores laborales. Yo creo, eso es con lo que yo concluiría mi participación al respecto. Me gustaría mucho le hiciéramos llegar al licenciado Alarcón que una de las obligaciones que se nos presentan es estudiar y escudriñar a fondo el texto del TEMEC. A nosotros como grupo como integrantes de esta agrupación, y a nosotros como sociedad mexicana, y concretamente en el caso concreto de Puebla, en donde tenemos un problema con la industria automotriz y un problema con la industria automotriz germana con fuerte participación china, en donde por supuesto las tentaciones proteccionistas de la administración Harris, porque no va a ser Biden, va a ser Harris, se dejarán sentir con toda su intensidad. Por mí eso es todo, muchísimas gracias y mil disculpas por el tiempo. De acuerdo. No se preocupe, abogado. Gracias. Muy valiosas las precisiones que usted refiere. De acuerdo. Licenciado Carlos, ¿alguna precisión, consideración? Veo que levanta la mano el ingeniero. ¿Le damos el uso de la palabra al ingeniero, Ricardo? Adelante, por favor. Adelante, ingeniero. Buen día. Bueno, pues buenos días a todos. Está interesante la exposición del licenciado Peralta.
Yo no sabía que los camaradas chinos estuvieran metidos en Puebla a través de la Volkswagen. Yo sí sé que la Volkswagen invirtió fuertemente en China para sus plantas. Supe de una inversión de 6,000 millones de dólares hace mucho tiempo, ¿no? En el caso de Audi, pues las noticias que tengo es que pues se supone que esté en el grupo alemán, ¿verdad? Se puede llamar el grupo Volkswagen, que tengo entendido que tiene como 12 marcas y pues es un grupo brutalmente grande, ¿sí? Superior a General Motors, a Ford, Chrysler, etcétera. Lo de Nissan es interesante, ese pleito y esa persona, ¿verdad?, que se refugió en Líbano. Acabo de ver unos datos sobre Nissan y en pocas palabras, no sé si sean correctos, así se come a todas las empresas automotrices en participación de mercado. Por mucho. A mí me extrañó esto, pero bueno, será por eso que la quieren frenar. Acuérdense que el Volkswagen Gate, pues no es que haya sido quizá hecho a propósito, porque lo del CO2 dicen que se descubrió, ¿verdad?, de forma accidental. Bueno, Es lo que se supone, pero era un esfuerzo por meterle una buena zancadilla a Volkswagen, ¿no? Creo que le costó 10,000 millones de dólares. De eso se derivó algo muy interesante dentro de Volkswagen, algo verdaderamente increíble. De ahora en adelante, en toda la organización de esa empresa, todos los empleados, todos absolutamente, cualquier cosa que vean que está mal, tienen que reportarla a su superior. No pueden encubrir absolutamente nada. Cualquier empleado de cualquier área de Volkswagen. ¿Por qué se hizo eso? Pues porque el mero, ¿verdad?, al final de cuentas, pues fue un encubridor y nadie quiso quitarle la máscara. Esto verdaderamente es increíble, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos de la disciplina alemana y por otro lado, están protegiendo que pudiera suceder algo similar, ¿verdad?, el día de mañana. Pues bien, dicho todo esto, los inspectores laborales, pues sí, ahí están y nos podrían hacer mucho daño, efectivamente, ¿verdad? El gobierno de México le ha dado muchas vueltas. No quiere realmente gente dentro de nuestro país, ¿no?, de ese tipo. No voy a decir de esa calaña porque pues no se ve bien, ¿verdad? Claro. No. Ahora, eso también nos refleja la actitud ahorita, como decimos en México, del gobierno actual de Andrés Manuel con la DEA, ¿sí? Acaba de aprobar en el Senado hasta dónde van a llegar los señores, ¿verdad?, de la DEA, y se está peleando qué tipo de inmunidad política, desde luego, van a tener dentro de nuestro territorio en caso de que cometan algún ilícito. Si van a ser castigados, casi nada, ¿no?, por nosotros. Claro que a los americanos eso, pues, como son los dioses del universo, pues eso sencillamente no lo quieren aceptar, ¿verdad? Lógicamente, ellos están acostumbrados a hacer lo que les da su reverenda gana, y máxime ahora con todas las actitudes de Trump en el mundo entero, ¿verdad?, que bueno, a lo mejor ya pasan un poquito, ¿verdad?, a la historia. Ahora bien, yo he sabido de Audi y de algunas personas que están ahí, y yo desde muy al principio lo capté, modestia aparte,
que los americanos, a mi manera de ver, cometieron un error, porque dijeron, bueno, ustedes van a pagar, por lo menos, ¿verdad? Y todos lo sabemos, $16 la hora en la industria automotriz. Bueno, eso daba, y sabemos, 60,000 pesos a un trabajador, ¿no? Al mes. Más, como Más o menos. 76,000 pesos. Bueno, depende del tipo de cambio. Si estamos a 20 pesos ahorita, hoy, A 20. hoy estamos a 20.08 para ser exactos, según Manuel Somoza, hoy. Da más de 76,000 pesos, pero es lo mismo, es Bueno, impagable. Si estamos a Impagable. 25, si vamos a 25, pues, obviamente, imagínate, de 20 a 25 son 5 pesos más, ¿verdad? Por cada dólar. Entonces, es una cantidad fuerte, además las prestaciones, por supuesto, y nos desbalancea totalmente, ¿verdad? La estructura de salarios en México. Todas las empresas habidas y por haber en este país. Si ya ahorita el aumento que quiere Andrés Manuel al salario mínimo este año del 15%, dadas las circunstancias, ¿verdad? De la pandemia, pues quién sabe si lo puedan deglutir, vamos a decirlo así, empresarios y todos, porque no es que se pague el mínimo, pero el mínimo empuja a los otros salarios para llegar a un nuevo máximo, lógico. Y está bien, todos queremos, miren, la masa salarial de México, ya lo he dicho muchas veces, es el 26% del PIB. En Estados Unidos es el 70%. Claro. Si yo fuera presidente de México y al término de mi sexenio la masa salarial no fuera el 40% del PIB, yo daría mi sexenio como un fracaso. Sí. Y así en otros datos que tengo por ahí, que eventualmente se los haré saber a Tatiana Cloutier, a quien ya le escribí, por supuesto, ¿no? Para ayudarla y apoyarla, porque pues nada más estudió literatura inglesa. Así que a ver cómo le va. La conozco y la estimo, y desde luego a su padre, ¿verdad? Que lo conocía en el PAN, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, al final de cuentas, no vamos a pagar los $16 y se va a pagar un impuesto al coche completo cuando entre a Estados Unidos. Según supe, y podíamos, no sé, aquí el licenciado Peralta, podíamos ver si realmente es el impuesto que se dijo que se iba a pagar, el 3%. Pues claro que yo intuitivamente pago el 3% sobre todo el vehículo. Y si me piden el 5%, el 5%. Ahora, si ya me piden el 10%, acuérdense que Trump se puso muy valiente y le dijo a los europeos, los voy a pasar a cuchillo. El 25% de impuestos a sus coches. ¿Sí o no? Bueno, eso me pareció una exageración. ¿Por qué no pone el 100%? Y ya vamos a una guerra casi nuclear. Sí. Imagínense ustedes, así nomás, no. Pues no se puede en el comercio internacional hacer estos desplantes, estas locuras. Ahora, acuérdense que los americanos tienen aquí, pues a la Chrysler, a la General Motors, a la Ford, de muchos años atrás, ahí están en Chihuahua y en varias partes. Claro, por ejemplo, la Nissan que mencioné está en Aguascalientes, en fin, todo lo que sea, ¿no? Pero los americanos pues estarían en cierta forma pegando el famoso tiro en el pie, porque pues también sus empresas aquí que van a estar exentas o cómo va a estar eso. No, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, pues creo que queremos llevarnos este asunto por la sombrita, como decimos los mexicanos, ¿sí? Porque sí está rudo que vengan, que nos inspeccionen. Y hablando de los aguinaldos, mi hijo ha trabajado en empresas americanas, ¿sí? Y cuando dicen, hasta ahí mi hermano, ahí nos vemos. Oigan, ¿y qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Las gracias. Es la manera que... Y muchas veces ni las gracias. Así que, en primer lugar, a los gringos, eso de que tengamos aguinaldos y vacaciones, a mí lo que no me costaba a fin de año, ¿verdad? Todas las prestaciones. Bueno, acuérdense de que la fábrica que nos arrebató el gobierno, ¿verdad? Pues dábamos 117% de prestaciones sobre el salario base, ¿sí? Y hablando de la CTM y de JOFA y de todo lo demás, bueno, ¿qué les puedo yo contar? La CTM, el brazo armado del PRI, pues por eso nos atacó la CTM, ¿no? Con la que nada más trabajamos 50 años, ¿sí?
Y una anécdota, los rusos fueron a ver a mi suegro, ¿verdad? Para decirle, oiga usted, queremos que el sindicalismo inglés reconozca a nuestro sindicalismo en Rusia como un sindicalismo democrático. Bueno, pues, ¿qué quieren que les haya respondido mi suegro? Pues quédense sentados ahí, porque yo jamás voy a aceptar que el sindicalismo ruso sea un sindicalismo democrático. Ahora Andrés Manuel está abriendo el sindicalismo. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué hace con Pemex? Ya se fue Romero de Champs. A ver, ¿dónde están las elecciones de Pemex? De los obreros. ¿Qué tan difícil es decir? Pongan sus planillas. Incluso yo había dicho, Romero de Champs quiere seguir dirigiendo Pemex, a pesar de todo lo que sabemos de ti, ponte en una planilla, a ver si te votan los trabajadores, y que haya 5, 6, 7 planillas, ¿no? Está muy bien, la democracia sindical es muy importante, por supuesto que sí, ¿no? Todo lo que se rigidiza y todo lo que se politiza en el ambiente laboral es malo, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, yo creo que nos vamos a ir por lo del impuesto. Espero que sea nada más el 3% y que no a la Kamala Harris se le ocurre aumentarlo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos la OMC, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, pero pues no sé si esté pintada o si, ya saben, los alegatos tardan 1 año en resolverse o 2 o 3, porque muchas cosas podríamos hacer también con la OMC nosotros. Acuérdense que ya para terminar les digo, el déficit que tenemos con China es salvaje, ¿sí? Déficit, más de 80,000 ya millones de dólares. Están exportando unos 83,000 millones de dólares y nosotros 7,000. El comercio total con China de México es de 90,000 millones de dólares. Entonces, pues nuestras industrias están siendo muy dañadas, nuestro empleo y todo lo demás, ¿no? Entonces ya es hora de que frenemos eso. Y también volvernos como la Kamala, ¿sí? Proteccionistas. Nos estamos moviendo hacia un autarquismo económico en general. Es parte de la no globalización de la que nos estamos alejando muchos países del mundo, porque no creo que nos ha ido muy, muy bien. Para terminar, nada más, el Tratado de Libre Comercio, la apertura, todo, qué fabuloso, qué sensacional. Crecimos al 2%. Por 36 años, pues, qué maravilla. No, pues, nos ha dejado más pobres de lo que estábamos cuando los modelos eran mucho más nacionalistas, vamos a decirlo así, en pocas palabras. Pues señores, muchas gracias por sus atenciones. Gracias, ingeniero, por las consideraciones. Licenciado Carlos Mesa, por favor. Sí, gracias. Bueno, retomando un poquito el tema de los pomposamente llamados agregados diplomáticos, que así empezó ¿Sí? a llamárseles a los agregados diplomáticos, que no son más que lo que ya hemos dicho, que son supervisores laborales, ¿no? Vienen a supervisar y precisamente hablando del sindicato que mencionaba el ingeniero, de los cambios que se pretenden, ellos quieren que haya una democracia sindical, que haya seguridad laboral e higiene, e inclusive homologar leyes laborales con Estados Unidos y Canadá. Esto es muy importante porque no olvidemos, ojo, la fracción demócrata del Congreso de Estados Unidos siempre estuvo a favor de que hubiera una certeza de que en México se cumpliera con esta reforma laboral que previamente ya se había autorizado en México a mediados del año pasado. Entonces, esta mujer, Harris, que no le gusta el libre comercio, efectivamente, lo ha mencionado, pues demócrata, y los demócratas siempre se manifestaron en ese sentido de que querían tener una certeza de que en México se cumplieran esto que mencionaba de la democracia sindical, la seguridad laboral e higiene, etcétera, etcétera. O sea, estamos en un alto riesgo de que no nada más estos supervisores laborales vengan a verificar que los acuerdos del TEMEC se cumplan en cuestiones laborales, no, sino que también vienen a supervisar que las propias leyes mexicanas se estén cumpliendo en ese sentido. Entonces, a este grado estamos llegando, y esa es la interpretación que se le da
a esta cuestión de la certeza en cuanto a la democracia sindical, seguridad laboral e higiene, que son acuerdos o reformas de la ley laboral mexicana previa al TEMEC, y ellos también quieren intervenir en eso. Y ahora con la señora Harris, ojo, porque ya veíamos venir con los demócratas una situación más complicada todavía, ¿no? Pues esa es mi intervención nada más. Gracias. Muy bien. Gracias, licenciado Carlos. Abogado, por favor. No, que a menos que alguien quiera antes que yo. No, al menos yo no percibí que alguien solicitara la palabra. Bueno, porque sí me gustaría ser la nueva titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Yo no veo tan grave, lo estudio en letras inglesas, ¿no? Derbez acreditó estudios hasta recientemente, hasta el año 2014, pues, según Ernesto Villanueva comprobó, pero bueno, eso no importa. No sé si ella ha hecho declaraciones al respecto, pero sí leí declaraciones en torno a su toma de posesión sobre la importancia que le va a dar a los inspectores laborales. Entonces, por eso a mí me pareció muy importante que nos lo destacara el doctor Serrapuche, porque, insisto, yo no había encontrado notas al respecto. Carlos me dice que sí he leído artículos, pero pues parece que no, insisto, que no calaron muy hondo en el debate de la opinión pública. Y por eso es que me sorprendió o me llamó tanto la atención, y creo que nos debe concitar a profundizar la aportación que nos dio el doctor Serrapuche al asistir como invitado nuestro. Miren, sobre la participación de la OMC, dos tópicos que me gustaría comentar. A nosotros, al hacer nuestra participación en el año pasado y antepasado, ¿no? Sobre la planta de Volkswagen en Audi, por lo que el contrato que tuvimos acceso gracias al ingeniero Carpinteiro, y que canalizamos en la forma en que lo canalizamos, denunciando ante la Auditoría del Estado y haciéndolo saber a la Embajada de Alemania. Y recordará que incluso un primo mío nos entrevistó en Alemania, y mi primo, el abogado Ángel Peralta de Basburg, nos dijo, bueno, esto es noticia crimen y la Fiscalía Alemana debe conocer de eso. Por eso lo hecho de habérselo hecho ustedes llegar al embajador Peter Temple, acreditado en la República de México como embajador de la República Federal Alemana. Así que hasta tuvimos consulta de abogado alemán gratis, de carambola. Bueno, en aquella ocasión habíamos destacado la presencia, aquí seguramente el capitán Obando pues, nos ayudará mucho a dilucidarlo, de un prominente agente de la CIA en Puebla que se llamó Richard Karl Orden. Como Richard Karl Orden tuvo un alto contacto con los ejecutivos de Volkswagen, y me atreví en alguna ocasión a decir que había circunstancias de tiempo, modo y lugar para determinar quién filtró la información de las emisiones de CO2. Yo la verdad no creo que eso haya sido casualidad. Lo ubico franca y abiertamente como una guerra comercial, porque además tenemos detectado a la gente que lo hizo. Sobre la OMC, quiero recordar que nosotros entramos al GATT de 1947, GATT, acuerdo comercial que se sustituyó, que se novó, para decirlo en términos muy jurídicos, por la OMC en los tratados de Marruecos del 95. Vamos a hacer un poco más de historia. Acabada la Guerra Mundial, junto a los acuerdos de Bretton Woods, la Carta de La Habana iba a crear la Organización Internacional de Comercio. Esto se frustró porque el Senado norteamericano no la ratificó. En su lugar quedó el GATT en 1947, y este a su vez se transformó en la Organización Mundial de Comercio en el 95. Nosotros entramos al GATT de 47 el 13 de agosto del 86. Y fue el paso previo para suscribir el Tratado de Libre Comercio, porque el principio general tanto del GATT de 47 como de la Organización Mundial de Comercio es la cláusula de la nación más favorecida con enfoque multilateral. Eso en derecho romano se llama estipulación a favor de terceros. No hay que ir a estudiar a Harvard, ¿eh? Hay que estudiar derecho romano. Pero bueno, es otro tema. ¿Qué es esta cláusula? Es cualquier beneficio dado por un miembro del acuerdo a otro se extiende inmediatamente a todos los demás suscribientes. Excepción hecha, las zonas de libre comercio y los tratados de unión aduanera. En una zona de libre comercio, un beneficio otorgado por México a Canadá o a Estados Unidos no se entiende extendido a todos los demás miembros del GATT o actualmente de la OMC. Entonces, priva sobre la Organización Mundial de Comercio las reglas de solución de controversias que al efecto se contemplaban en el Telecán
y actualmente en el TEMEC. El Telecán, además, el Telecán del 94, el antecedente del actual TEMEC, ese yo lo tenía un poco mejor conocido. La verdad es que el TEMEC me representa a mí en lo personal un reto enorme, porque creo que hay que estudiarlo y con detenimiento. Pues tuvo también su origen precisamente en la industria automotriz, por lo que comentaba don Ricardo Villa Escalera de los impuestos ad valorem. Recordaráse que México creció, le guste o le disguste a quien no quiera recordarlo, por las exportaciones agropecuarias. Las exportaciones agropecuarias en un modelo de consumo nacional. Se exportaban excedentes. Y eso fue así hasta el año de 1965, es el primer año en que tenemos déficit comercial agrícola. Y ese año don Gustavo Díaz Ordaz, para afrontar esta crisis, tuvo una manifestación en el surgimiento de la guerrilla en la Sierra de Chihuahua, el famoso asalto al cuartel de Madera del 23 de septiembre de ese año. Se creó la zona de maquila fronteriza. En ese decreto de Díaz Ordaz del 65, de la zona de maquila fronteriza, se importaban bienes no terminados, se armaban, se terminaban en la frontera y se reexportaban a Estados Unidos, y se le daba un código aduanero, una franquicia aduanera, solo por el valor agregado y no por el bien terminado. Este esquema en la frontera, el que lo usó de manera intensiva, fue Lia Iacocca, para sacar a Chrysler de la quiebra y competir con las empresas japonesas. Y ese fue el origen de lo que después fue el Tratado de Libre Comercio. Tiene otro origen interesante, el famoso Decreto de Modernización y Fomento de la Industria Automotriz de Salinas de Gortari, 11 de abril de 1989, en donde Salinas de Gortari hacía lo contrario a lo que hacía su papá, a lo que decretó su papá. Don Raúl Salinas Lozano hizo que un automóvil valiera más que una casa, según frase que me dijo a mí don José Gómez Gordoa, íntimo amigo de la familia Salinas, y para todos los efectos nuestro primer embajador en España. Digo el primero porque don Gustavo Díaz Ordaz duró la víspera y el día, ¿no? Así que para todo efecto práctico, nuestro primer embajador después de la Guerra Civil. Esta medida proteccionista criticada por don José Gómez Gordoa a su amigo Raúl Salinas Lozano, pues Carlos Salinas hizo todo lo contrario, y en este decreto permitió la importación de automóviles, subordinada a la exportación de autopartes. Junto con el decreto del 65 y la utilización intensiva del Lia Iacocca, va a ser el antecedente para la suscripción del Tratado de Libre Comercio del 94. Entonces, la industria automotriz está íntimamente ligada a estas políticas, tanto en 94 como actualmente, como en la actual disposición. Esta historia además es importante porque creo que es exactamente el rubro en donde va a tener una gran repercusión, sobre todo para nosotros aquí en Puebla. Y esto lo menciono respecto al tema de los valores de los impuestos que señalaba don Ricardo Villa Escalera. Aquel esquema se hizo así, solo por valor agregado se pagarían. Era la famosa zona de la fronteriza para la maquila, y que pues no hubo de otra, aunque no la considero lo mejor que pudo haber pasado. Pero en ese momento, pues ante la crisis agrícola que se desató, no hubo de otra. Perdón, eso era todo. Gracias, abogado. ¿Alguien más que desea hacer el uso de la palabra? Perdón si no aprecié la solicitud manifestada, pero algún otro miembro que desee hacer uso de la palabra en torno al tema tratado? Capitán, no sé, alguna... Puso cara de por qué yo. Capitán, doctor Medina, perdón, adelante, doctor. Bueno, yo quería comentar sobre todo eso de los tratados de libre comercio, de todos estos tipos de comercios, que los países son totalmente diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente gana mucho dinero, pero los costos allá, ejemplo, de la luz, del gas, de todos de sus casas, nunca la mayoría de la gente está pagando toda su vida las rentas, las casas, ¿no? Que son dueños de ellos aparentemente, pero están pague. Y entonces también es otro tipo de esclavitud, otro tipo de sistema el que tienen en Estados Unidos. Inclusive aquí en México, estos tipos de mercados, de tratados de libre comercio con eso, únicamente lograron
posesionarse las empresas grandes y que al final llegaron a un fracaso de la liberación, a la apertura de los mercados libres para que se pasaran todos los productos, pero nunca viendo el sentido social ni de los verdaderamente salarios verdaderamente justos para los países, y creando una gran miseria y una gran pobreza en todos los países donde se plantan ellos, ¿no? Ellos buscan únicamente sus beneficios. Y vemos que estamos viendo en una epidemia totalmente por una sobrepoblación, sobreproducción de productos que verdaderamente lo único que han hecho es contaminar a todo el planeta. Entonces, tendríamos que tener toda una conciencia diferente, cómo se tendría que hacer los nuevos tratados de comercio, con qué sentido social o con qué sentido de desarrollo verdaderamente para los países y no explotarlos, ¿no? Como los han venido explotando. Bueno, eso yo opino, ¿no? Que realmente es una gran labor lo que tenemos que hacer como ciudadanos y ciudadanos comprometidos y con todos esos desarrollos que no se han logrado, ¿verdad? Lo han logrado. Entonces, sí es triste lo que está pasando, es muy preocupante lo que está pasando en el país, pero sí estamos nosotros aquí para comentarlo. De acuerdo, gracias. Adelante, licenciado Carlos. Nadie más ha pedido, ¿verdad? Bueno, Okay. vi que el ingeniero, pero posteriormente. Adelante. Ok. Licenciado Carlos, adelante. Gracias. Esto que comenta, se oye eco, ¿verdad? Un poquito. Ya. Es que tenía los dos dispositivos. Lo que comenta Memo es muy cierto. Las realidades económicas son muy distintas en cada país. Es muy difícil lo que pretendían ellos, ¿no? De homologar muchas leyes y homologar muchas cuestiones, no está muy fácil. Yo simplemente me quiero referir a lo que AMLO dijo en la mañanera, me parece que antier, se me hizo muy interesante cuando estuvo hablando del salario mínimo. Él dice que sus opositores, los anteriores presidentes, hicieron un dogma, así lo mencionó, hicieron un dogma en el sentido de que si se aumentaba el salario mínimo había inflación, y ahora él dice que en sus 2 últimos años o sus 2 primeros años de gobierno, el salario mínimo se ha aumentado un 30% en términos reales, ¿no? Sabemos que fue un 16% el primer año y un 20% el segundo año. En términos reales sería un 30% aproximadamente, y no hay inflación. Entonces, dice él que expliquen ahora los exgobernadores del Banco de México, titulares de la Secretaría de Crédito Público, pues de dónde sacaron esos, utilizó la palabra sofismas, ¿verdad? Pues que no es otra cosa más que inventos, en fin. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque esto de las diferentes realidades económicas, él presentaba un cuadro y decía, en 1980, México ocupaba el lugar número 12 del rango de salarios mínimos. En el 90 bajó al 30 y así fue bajando. Resulta que ahora en el 2020 estamos en el lugar 82. O sea, a pesar de ese 30% de incremento en los 2 años recientes, estamos en el lugar 82 y él equiparaba con Latinoamérica. Estábamos a nivel de Cuba y de Venezuela, a pesar de que nos llevaron el colmo, a pesar de los esfuerzos que él ha hecho de estos 2 últimos incrementos anuales. Él está pensando en solicitar un 15% para el 2021, ¿verdad? Pues sabemos que el deterioro del poder adquisitivo en México ha sido brutal. Entonces, bueno, es precisamente un poquito de esta cuestión de las diferencias económicas totalmente marcadas y profundas entre los 3 países de Norteamérica. Entonces, pues yo coincido que difícilmente esos $16 que dé lo que dé, a mí me da 76,000 pesos, a 20 pesos, 76,800 por 30 días, pero en fin, eso es lo de menos.
y se ve casi imposible. Yo creo que sí, las empresas van a optar por pagar el impuesto, que efectivamente que no pasara de un 5% para que realmente fuera pues más ventajoso. De otra manera se ve muy difícil, ¿no? Entonces, pues la realidad económica en México es muy diferente, muy distinta, seguimos muy atrasados y bueno, pues a ver, ahora que expliquen, yo creo que tiene razón AMLO en ese sentido, que expliquen por qué si se ha aumentado el salario mínimo no ha habido inflación. O sea, se ha aumentado el salario mínimo en proporción mucho más alta de lo que se venía aumentando anteriormente y ahora no ha habido inflación. Eso es básicamente lo que yo quería comentar en relación a que sí, las situaciones son muy diferentes en los tres países, ¿no? Nada más. Gracias. De acuerdo. Adelante, ingeniero. Adelante. Bueno, Ingeniero. miren, este es un tópico muy interesante, ¿sí? La inflación se causa a través del empuje de los costos, por un lado, y por el otro lado, por un exceso de demanda agregada en el sistema. Que no hay ahorita. Son dos formas en que los precios van para arriba. Se ha estudiado mucho en economía todo esto. Hay una curva que yo les ponía a mis alumnos que se llama la curva de Phillips. Y bueno, pues yo les decía que el que la resolviera le daba $1 millón. Es que esta curva tiene 3 variables. Tiene los precios, los salarios y la posibilidad de pleno empleo. Estos son 3 variables muy importantes en las economías capitalistas, ¿sí? Y se juegan. O sea, se aumentan los salarios, a veces los precios se repercuten y eso pues crea una situación no muy favorable al empleo. Acuérdense que en las economías capitalistas lo más importante es lo que se llama full employment, ¿sí? Incluso se ha recomendado trabajar un poco con inflación, una inflación controlada, desde luego, ¿verdad? Del 3-4%, porque son más fáciles de pagar las deudas y tiene un incentivo todos los inversionistas de invertir hoy, porque mañana va a salir todo más caro. Cuando de la Madrid estuvo gobernando, los aumentos de precio eran de 10% mensual. Y muchos empresarios decían, bueno, pues ahorita tengo que poner dinero y no esperarme porque el próximo mes va a costar más, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte del impacto del salario. Y la otra es la capacidad instalada ociosa. Las economías trabajan bien sin presiones inflacionarias cuando su capacidad instalada es del 91-92%. Cuando ya se rebasa esa capacidad instalada, entonces ya empezamos a tener cuellos de botella. Y los cuellos de botella causan un efecto friccional en la economía que se refleja en los precios. Los precios suben para buscar nuevos equilibrios cuando hay esos cuellos de botella. La economía mexicana ahorita está deshecha, la capacidad ociosa es brutal. Ahorita pues nadie va a poder aumentar precios para poder vender, todo lo contrario. La inflación ahora con el Buen Fin, que bajaron los precios por los descuentos especiales y se vendieron 238,000 millones de pesos en estos 12 días, pues ya tendió a la baja. Ya nos estamos acercando afortunadamente al 3%. Pero pues es por todos los, ahora sí como decimos, todos los guamazos que se han recibido en el sector de precios con el objeto de aumentar las ventas, ¿verdad? Entonces hacen estos grandes descuentos, entonces pues si los precios van para abajo, ¿cómo va a ser que la inflación va a ir para arriba, no? Sí ha habido cierta inflación en los temas agropecuarios, los productos agropecuarios. Sí ha habido, porque bueno, la alimentación está en demanda. Y bueno, pues evidentemente las cosechas no todas coinciden, hay épocas de estiaje y entonces los productos agrícolas de repente toman un precio mayor del debido. Pero por lo general todos los productos industriales, todos los demás servicios, la tendencia es a la baja, ¿sí?
Entonces, yo creo que debemos de considerar todo esto en una perspectiva general y ver qué es lo que va a suceder. Ahora, ya para ir terminando, quiero mencionar algo que es como una paradoja. México importa 400,000 millones de dólares y exporta 400,000 millones. Tenemos ahora, afortunadamente, un superávit comercial porque hemos importado menos por la pandemia y proporcionalmente hemos exportado más. O sea, ahorita estamos muy bien, con un buen superávit comercial. Si se suman estas dos cantidades, da 800,000 millones de dólares. Y les recuerdo que nuestro PIB es de 1,100,000 millones de dólares. Entonces muchas personas dicen, bueno, ya se abrió la economía, ya estamos importando, ya estamos exportando, esto es jauja y todos vamos a vivir muy bien. Y el resultado final es que estamos viviendo mal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí como que las cosas no funcionan. Ahora, de lo que importamos, ¿verdad? Todos los insumos que estamos usando, pues antes no se hacía eso. Ya les he dicho que para exportar, antes se importaba el 5% de insumos, ahora se importa el 40%. Esos insumos no dan trabajo en México, es evidente, dan trabajo en otros países. Entonces, la exportación bajo estas bases viene a convertirse en un espejismo, absolutamente, que no jala a todo el aparato productivo nacional y por eso no podemos crecer. ¿Sí? Aquí lo importante es crecer al 5, al 6%. Eso va a ser una de las metas fundamentales que le voy a proponer a Tatiana Cloutier. Y para eso necesitamos invertir del 25 al 30% del PIB. Y bueno, un 25% del PIB son más de 250,000 millones de dólares de inversión al año. Y un 30, pues obviamente son 300,000 millones de dólares. A ver de dónde los sacamos. Entonces la inversión pública tiene que aumentar una barbaridad, pero una barbaridad. Pero no puede aumentar porque el Estado está completamente desmantelado. Y Andrés Manuel cometió el error, ¿verdad?, de no hacer la reforma fiscal el primer día de su gobierno. Andrés Manuel ya sabe, no va a salir con un presupuesto de 6 billones de pesos. Necesita un presupuesto, la nación, de 8 billones para que el sector público tenga con qué defenderse y apoyar al sector privado. Claro. Ahora sí que estamos al revés, ¿no? El sector privado es el que apoya al sector público. Ya hemos dicho que de 8 pesos que se invierten, 7 los pone el sector privado. Nada más que el sector privado tiene un problema, que es la psicología. La psicología de los empresarios es, pues ya no me gustó. Ah, ya no te gustó, ¿qué? No me gusta el ambiente. Ay, ¿qué vas a hacer? No, pues yo mando mi dinero a Estados Unidos o a Suiza y voy a esperar a que me guste el ambiente. Ah, sí, de veras, sí. Ese es el capitalismo. Hay libertades, pero con las libertades, pues nos podemos sencillamente ahogar o nos podemos, retrogradar, etcétera, por el excesivo uso de libertades. Nosotros no vamos a agarrar una pistola y decirle a cada empresario, inviertes porque inviertes. Está el detalle. Esto es una cosa sumamente compleja. Ahora, Tatiana está ahí porque, bueno, amiga de Alfonso Romo, tengo su libro, tengo las fotos que sacó ella con Alfonso Romo en la campaña con Andrés Manuel, muy interesante. Yo estuve con ella platicando cuando vino a presentar su libro. Juntos hicimos historia. Ese es el libro de Tatiana. Ahora, está en la campaña y ahí pues ella pues vio muchas cosas, aprendió muchas cosas, ¿sí? Y se ganó la confianza de Andrés Manuel totalmente, ¿sí? Porque entonces estamos viendo que las designaciones sumamente importantes se dan por la confianza en la persona, por su honestidad, etcétera. Como ha dicho Andrés Manuel, 90% de honestidad, 10% de conocimiento en la materia. Ahora, esto, pues no sé lo que opina el grupo, ¿sí? Todos ustedes, ¿qué opinan de esta situación?
de que decía Manuel Cloutier, su hermano, que el primer acto de corrupción es tomar un puesto para el que no se tienen las capacidades específicas necesarias. Lo acabo de leer. Imagínense, Manuel Cloutier, Manolo, que quiere ser candidato independiente a la gobernatura de Sinaloa. Qué bueno, pero parece que no le está yendo muy bien. Bueno, le fue bien en la candidatura independiente a la diputación. Fue el primer diputado de 500 independiente, pero cuando quiso irse al Senado como independiente no lo logró. Y ahora en Sinaloa quiere ser gobernador con candidatura independiente. Bueno, yo lo lamento porque su papá siendo del PAN y todo, bueno, pues la verdad que pues él debía de haber seguido, digo yo, en cierta forma, ¿no? En el partido. También Tatiana debió haber seguido en el PAN y está completamente metida en la Cuarta Transformación, ¿verdad? Entonces, estos son temas importantes para reflexionar, ¿verdad? Por eso yo le estoy sugiriendo a Tatiana que hagamos una mesa de economistas, que ya le di muchos nombres, para aerear todo lo que está pasando en México, ¿sí? Economistas de lo que quieran ustedes, de derecha, de izquierda, de todo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos vislumbrar para que este país despegue y sobre todo con la pandemia encima, y si no hay suficientes estímulos, hay una franja de empresas tremenda que no está recibiendo pero ni un vaso de agua. Y eso quién sabe cuánto pueda durar porque ya su capital de trabajo está hecho pedazos. Si la pandemia continúa, entonces la recuperación va a ser muy lenta y Andrés Manuel, pues no sé a qué le esté tirando. Mire, en números es muy sencillo. Andrés Manuel le ha metido estímulos $2,000 millones a la economía, ¿sí? Necesitamos de 30 a 40 mil millones de dólares de estímulo para que esto funcione. O sea, se está arriesgando demasiado porque ya los ingresos están muy mal, las ventas muy mal, el desplome es tremendo, son casi 10% del PIB. Si el PIB son 20, que se dan 25 billones de pesos, 21, tengo aquí todos los datos del PIB de México, ¿sí? Y nada más les digo a ustedes algo que sí me preocupa. La parte del sector primario, agropecuario, todo eso, nada más es el 4%. Un sector tan grande, tan fuerte, bueno, que vemos, implica todo el país, ¿no? Es el territorio en donde se desenvuelve la agricultura, la minería, la cuestión ganadera, la silvícola, 4% de aportación. El sector manufacturero, que es la parte segunda, ¿verdad? El sector secundario. Secundario y terciario, el 31% al día de hoy. Tengo todos los datos de todas las producciones, de todas las diferentes ramas de la manufactura en México. Y el sector terciario, pues obviamente se va con el 60 y tantos %, ¿verdad? Es donde están ahí todos los servicios, ¿sí? Incluyendo los servicios financieros, el comercio, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo les diría a ustedes que la verdad necesitamos apretar el paso, estudiar muy bien el modelo de México, porque estamos saliendo de un modelo neoliberal, pero no acabamos de construir nuestro propio modelo ahorita y tenemos encima el reto mayúsculo de la pandemia. Bueno, ya no quiero abusar. Hasta ahí llego. Sí, gracias. Adelante, abogado, adelante. ¿Seguro no hay alguien más que quiera? ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? No, porque me gustaría ahondar sobre un comentario que hizo Guillermo sobre los nuevos tratados de comercio que observen otro tipo de regulación de contenidos, porque el mismo tratado Telecán del 94, que es el que yo insisto, lo confieso como un mea culpa, tengo pendiente sentarme a estudiar el TEMEC. Y creo que es un pendiente que hablo por mí, pero creo que debo extenderlo, me atrevo a extenderlo colectivamente, y colectivamente no solo a este grupo, sino al conjunto de la sociedad. Hay que sentarse a estudiar el TEMEC. Es obligado para tener una visión de lo que se nos aproxima. Pero bueno, en aquel tratado del 94, y por lo que poco que se pueda saber, se extiende al TEMEC, era en sí mismo una distorsión de un tratado de comercio. Comercio desde la época de Ulpiano, allá en la Roma clásica, era mercaderías, cosas muebles, ni siquiera los terrenos, ni siquiera el negocio inmobiliario se le consideraba una mercadería.
Sin embargo, en el TEMEC y posteriormente en el TEMEC, a ver, sin embargo, en el Telecán, perdón, sin embargo, en el Telecán, que ojo, hay que ver que se estaba suscribiendo en el contexto de la ronda Uruguay del GATT de 47, se empezaron a negociar flujos en servicios, regulaciones, materia laboral, condiciones, cosa que no tiene nada que ver con comprar y vender mercaderías. Se extendió de una manera brutal el concepto de tratado de comercio, más allá de su naturaleza esencial. Que está muy bien, bueno, sí, pero entonces no era de comercio, era de muchas otras cosas además. Era un tratado de inversión, era un tratado de regulación de infraestructura, era un tratado de disposiciones de contratación y sobre todo algo muy interesante que después afloró en las negociaciones del Tratado Interpacífico que finalmente se frustró con la elección de Trump y quién sabe si renazca ahora con la elección de Biden. De reglas de solución de controversias. Las soluciones de controversias entre estados estaban regulados desde las convenciones de la Haya y posteriormente de Ginebra. Eran la intermediación, el arbitraje, el juicio internacional ante el Tribunal Internacional de la Haya. Y estaba la solución de controversias entre particulares de corte internacional, el viejo derecho internacional. Estos esquemas se instituyeron algo totalmente nuevo, las reglas de controversias entre un inversionista y un Estado de TAT, de tú a tú. Hubo arbitrajes entre un inversionista y el Estado. Eso es gravísimo, eso distorsiona por completo la solución, la naturaleza de las cosas. Y se previeron por primera vez precisamente en los paneles arbitrales del Telecán del 94. Después se entronizaron en el Banco Mundial. Incluso supimos y vimos el conflicto que tuvo la Argentina con Repsol, ¿verdad? Repsol, un sujeto privado al Estado argentino de TAT. No el Estado español representando a Repsol contra el Estado argentino como estados nacionales, sino una empresa ante un Estado. Y bueno, algo muy similar es lo que estamos viendo con estos inspectores laborales, es más grave aún. Estamos viendo una aplicación extraterritorial de una ley que no es ley, de una ley ambigua, que es mitad la ley mexicana del trabajo, mitad la Bagmerafes. Entonces, bueno, eso me gustaría nada más ahondarlo respecto a la inquietud y la preocupación de Guillermo, ¿no? Guillermo es los tratados del comercio en el futuro. Bueno, es que estos tratados de comercio ya no son tratados de comercio, ya son otra cosa. Incluso en virtud de estos tratados de comercio se derogó entre nosotros una legislación que preveía la transferencia de tecnologías, que porque no era económico, no sé qué quieren decir con eso, ¿eh? La economía se gobierna, no existen las leyes de la economía. La economía se gobierna. Que el empresario mete para sacar, bueno, me para sacar, esa es tu función, en donde el Estado te diga, y como el Estado te diga, si no, no. Sobre esas reglas metes para invertir. Que no te gustan las reglas, te sometes. Si se quiere llegar a algo que cree una noción que no me gusta porque es de Tomás de Aquino y que se llama el bien común. Como las cosas de Tomás de Aquino a mí me dan urticaria, prefiero no usar la expresión bien común. Pero bueno, el interés general, ¿no? Estos tratados rompieron por mucho la noción de lo que es un tratado de mercaderías, de libre flujo y venta de mercaderías. Entonces, ¿qué se puede esperar en un futuro? No lo sé. Quizás si hubiera sido un tratado estrictamente de comercio, hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso era todo. De acuerdo, sí, interesante este enfoque, esta precisión respecto a la rectoría del Estado, ¿no? Muy bien. No, a soberanía, porque la rectoría del Estado incluso puede ser un Estado que no tenga actividad económica como tal, ¿eh? Puede ser un Estado sin una presencia económica paraestatal, pues, para decirlo claro. Puede serlo, pero con reglas. O puede ser sí como de una actividad paraestatal. Pero eso de que las leyes del mercado rigen sobre la soberanía y la constitución del Estado, por ningún motivo, ¿eh? Es más, no fue nunca. No creo que a Adam Smith se le ocurriera en esos términos. No es que no creo, es que a Adam Smith no se le ocurrieron en esos términos las cosas.